Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a iniciar ya con un proyecto nuevo, el proyecto número 10 de nuestro libro de la unidad 3, el cual se titula Presentación Pública de Libros, ¿sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Ustedes ya han leído alrededor de 2 a 3 libros en todo este ciclo escolar en base a sus reportes de lectura, ¿sale? Que algunos de ustedes me siguen enviando, otros no, y aprovecho para pedirles que los realicen, ¿sale? Eso va a contar muchísimo para su calificación trimestral, entonces quienes no los estén haciendo, por favor pónganse al corriente y empiécenlos a realizar. Ok, vamos a realizar esta presentación pública. ¿Cómo? Ustedes me van a decir, no estamos en la escuela, no lo podemos hacer público, pero lo vamos a hacer mediante un video, ¿sale? Vamos a hacer una videollamada. Yo les voy a indicar cuándo, obviamente. Primero tenemos que revisar los criterios y los temas de nuestro proyecto y al finalizar vamos a hacer nuestra presentación en una videollamada por vía Facebook para poder pues estar todos juntos, vernos las caras. Hace mucho que no nos vemos, hay que ver quiénes ya engordamos mucho, porque en esta cuarentena solamente comemos y comemos, entonces, ¿sale? Pero yo sé que todos siguen muy guapos como siempre, ¿vale? Vamos a empezar entonces. Esta presentación pública consta de una reseña, ¿vale? ¿Qué es una reseña? Una reseña es un escrito que habla críticamente de un texto, ¿sale? Al decir críticamente es hablar, emitir críticas, juicios sobre la forma en cómo está redactada, sobre sus personajes, sobre su ambiente que ustedes ya conocen, sobre la forma narrativa que están empleando, si es en primera persona, en tercera persona, ¿sale? Entonces, esta crítica, esta reseña va enfocada a una obra, a un libro. Ustedes van a elegir un libro de los que ya leyeron y vamos a realizar esa reseña en base a ese libro, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar únicamente con la página 172 de su libro y 173, ¿ok? Es la de estas que tenemos aquí. Ustedes saben que como yo tengo mi guía, pues por eso tengo mis hojitas de esta forma. Esta página que tenemos aquí es la que vamos a empezar a trabajar. Ahora nos vamos a venir aquí a esta parte, ¿sale? Una reseña es un texto narrativo y descriptivo. Entonces, para esto es importante que en una reseña se incluyan todos aquellos aspectos importantes que el lector deba de conocer sobre nuestro libro. Ojo, tenemos que cuidar que nuestra reseña mantenga el interés del lector, ¿sale? Tenemos que cuidar que nuestra reseña, todo lo que escribamos en ella logre captar su atención para que la termine de leer y lo logremos convencer de que lea ese libro. Ese es su objetivo principal. Una reseña es convencer mediante un juicio crítico de la lectura del libro que ustedes van a presentar. Entonces, ¿qué se comenta en esa reseña? Primero iniciamos con dar datos generales del libro. ¿Quién es el autor? ¿En qué año se escribió? ¿En qué contexto? ¿En qué se basó el autor? Tal vez el autor nos dice que ese libro es basado en una época de su vida cuando era adolescente y todo lo que está plasmado ahí son aventuras y problemas a los que él se enfrentó. Es importante mencionarlo porque así el lector va conociendo un contexto sobre la lectura que va a realizar, ¿vale? Podemos decir también un poco de la vida del autor, si ese libro ha ganado premios, Nobel de literatura, si se ha vendido mucho, para qué tipo de público es, para jóvenes, para adultos, ¿no? Entonces todo eso es importante que lo demos a conocer al inicio de nuestra reseña. Después ya empezamos a platicar sobre el aspecto narrativo de nuestro libro. Si está narrado, es un libro que está narrado en primera persona, que te invita a reflexionar sobre el suceso de la vida de los adolescentes para que conozcas un poquito sobre los cambios psicológicos, hormonales, físicos que pasan en su vida y cómo esto le hace que se enfrenten a varios problemas durante su adolescencia y la forma en cómo los están solucionando, ¿sale? Finalmente les damos una recomendación. Te recomiendo leer este libro para poder tener un panorama diferente, para poder comprender y entender si tienes un hijo o un hermano adolescente y puedas ser capaz de entender su comportamiento y su forma de pensar, ¿vale? Prácticamente en eso consiste la reseña. Entonces, ahora, van a llenar ustedes esta tablita naranja que tenemos aquí, ¿sale? Que nos dice, completa la tabla con las ideas que vamos a presentar ahorita. ¿Cuál es el objetivo de una reseña? Ya se los dije. ¿Quiénes asisten? Vamos a trabajar ahora sobre la presentación pública de libros. Eso en sí tenemos que haberlo realizado junto con sus papás y ustedes pasar, como lo que hicimos en la demostración de actividades, ¿recuerdan? Que cada uno de ustedes pasó con la portada de su libro y les explicó de qué trataba su libro y si lo recomendaban. Eso fue una reseña hablada, ahora la vamos a hacer escrita.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de una presentación de libros, de una presentación pública? Pues presentar a los demás el libro que leí y darles un juicio crítico sobre la lectura y la forma en cómo está narrado. ¿Vale? ¿Quiénes asisten a esta presentación de libros? Pues es para el público en general. Puede ser para adolescentes, puede ser maestros, padres de familia, compañeros de otros grados, también se puede. ¿Dónde se realiza? ¿Sale? ¿Dónde se realiza comúnmente una presentación pública? En un salón de clases, en un patio cívico, en un salón, no sé. ¿Y qué se hace en ella? Pues en ella se habla, cada integrante pasa con su reseña escrita, su libro en físico, si es posible, y presenta su libro, habla un poco sobre la vida del autor y les recomienda la lectura del mismo para que mediante la reseña ellos se convenzan de que nuestro libro es adecuado y es bueno leerlo. Entonces, en base a ello, ustedes van a llenar esta tablita naranja, ¿sale? Después tenemos otra tablita aquí. Ahora, vamos a pasar a nuestra primera práctica de una pequeñita reseña. Si tuvieras que recomendar un libro por escrito, ¿cómo orientarías al lector para que supiera de qué trata? ¿Qué información, en base a esta tablita, si ustedes tuvieran que recomendar un libro, el libro que ya leyeron, y que ustedes digan, es que está genial, está increíble, deben de leerlo? Bueno, pero ahora, ¿qué información les darías a las personas a quienes les vas a recomendar tu libro? ¿Vale? Por ejemplo, quién fue el autor, cuándo se escribió, de qué aspectos habla, de qué etapa de la vida nos está hablando, o si es de aventura, si es de ciencia ficción, si es de romance, si es de fantasía, ¿sale? Eso ustedes lo van a plasmar aquí. Después tenemos cómo explicas de qué se trata, cómo lo van a explicar, ¿vale? ¿Cómo explican de qué se trata su libro? Pues tal vez contarían de qué se trata y darían ejemplos de la vida, ¿no? Darían ejemplos relacionados con la vida para que sepan ellos. Por ejemplo, regresamos al libro de adolescentes. Ustedes explicarían de qué se trata el libro, que habla de la vida de una adolescente joven de 12 años que se enfrenta a cambios físicos en su etapa de secundaria y esto provoca burlas y bullying hacia ella, ¿sale? Y podemos dar un ejemplo, ¿no? ¿Recuerdan el caso de Juanita en Matamoros cuando se enfrentó a un caso de bullying? Pues es similar. El libro habla sobre una historia similar a esa, ¿sale? Después tenemos la siguiente. ¿Cómo expresarías tu opinión al final? ¿Sale? En la tercera fila. ¿Cómo expresarían su opinión? Pues explicarían por qué les gusta o por qué no les gustó, ¿sale? Explicarían por qué me gusta porque se refiere a una etapa en la que yo estoy viviendo y son problemas que yo también estoy pasando. O no me gusta porque se me hace un libro demasiado fantasioso y siento que eso no es real, que los adolescentes no pasamos por esos problemas, ¿sale? Van a expresar el por qué les gustó ese libro o el por qué no les gustó. ¿Cómo argumentarían su libro? Pues entonces aquí viene la parte interesante. ¿Por qué? Porque en esta parte van a mencionar partes del libro para sustentar su opinión. Ya hablamos que nuestro libro habla sobre problemas de adolescentes, entonces ahora vamos a mencionar partes del libro que nos ayuden a sustentar eso, ¿sale? Tal vez hablamos que en el capítulo 12 nuestra principal, Susana, que es la adolescente, se enfrenta al problema más grave ya que sufre bullying en su escuela al grado de que la rechazan y le avientan cosas en el salón de clases y en el patio, burlándose de su aspecto físico, cuando no logran entender que son cambios normales que todo adolescente pasa, ¿ok? Entonces vamos a argumentarlo citando partes de nuestro libro. Y finalmente, ¿qué ejemplos pondrías? Pueden ser ejemplos que ilustren sus comentarios, o bien hacer comparaciones con casos como los que les decía de Matamoros o con casos de otros libros o incluso con cosas que ustedes mismos han vivido, ¿sale? Entonces esta tablita también la van a completar en su libreta. Y después de ahí nos vamos a pasar a la siguiente actividad. En una publicación de libros es importante que nuestra reseña esté escrita de manera correcta, ¿vale? Ahora, en base a ello vamos a poder definir el objetivo principal de nuestra reseña, si es convencerlos de que lo lean o convencerlos de que no lo lean, ¿sale? Pero para esto tenemos que dar una idea clara de la obra, del libro que estamos presentando. Bueno, ya que tenemos esto, vamos a pasar a nuestra siguiente actividad, es en la página 173, y en esta página vamos a palomear estos aspectos que tenemos aquí, que vamos a tomar en cuenta, son los aspectos que debemos de tomar en cuenta para realizar una reseña. Entonces, primero vamos a palomear el opinión argumentada del reseñador, que es en la primera parte,
esta tiene que ser una reseña. Acuérdense que es ustedes, no es una revisión detallada del libro, no vamos a narrar el libro y no vamos a organizar la obra, es decir, no vamos a decir qué pasa en el planteamiento, qué pasa en el desenlace, qué pasa en el clímax y qué pasa en el final. No, vamos a opinar de manera argumentada sobre el libro, ¿sale? Su opinión desde su perspectiva en base a la lectura que ya realizaron. Entonces, en la primera columna vamos a palomear la opinión argumentada, ¿sale? En la segunda columna, ¿qué aspecto cumple con la reseña? ¿Es una valoración de las enseñanzas de la obra? No. No, ¿por qué? Porque vamos a hablar sobre lo que nos enseña, principalmente, ¿sale? Tenemos que hablar en esa opinión sobre varios aspectos, no únicamente sobre el mensaje que creemos que está dando el libro. Entonces, ¿es una evaluación de las obras del autor? No, tampoco nos vamos a enfocar en hablar qué ha dicho el autor. Entonces, ¿qué es? Es una exposición general. Tenemos que hablar de toda la obra y hasta el final emitir un juicio, ¿sale? Pero no se trata únicamente de hablar sobre lo que nos enseña, sobre la vida de los adolescentes. No, tenemos que hacer una exposición general de lo que trata toda la obra para poder así el lector saber qué es lo que va a encontrar en ese libro, ¿sale? Entonces en la segunda vamos a palomear exposición general. Y finalmente en la tercera, son datos bibliográficos de la obra, trayectoria del autor de la obra o semblanza del autor de la reseña. No estamos hablando de una semblanza porque no vamos a hablar sobre su vida del autor, no vamos a decir dónde nació, cuándo murió, con quién se casó, dónde estudió, cuántos libros tiene, no. No vamos a hablar sobre la trayectoria del autor, tampoco. No vamos a decir si estudió en tal universidad y después de ahí escribió tal libro, no. Lo que vamos a hacer es dar datos bibliográficos de la obra. Únicamente dónde fue escrita, cuándo fue escrita y quién la escribió, ¿sale? Entonces en la tercera columna, palomita a datos bibliográficos. Bien, ahora ustedes conocen, ya concluimos esa actividad, ¿sale? Recuerden palomear en la primera columna, opinión argumentada, en la segunda columna, exposición general de la obra y en la tercera columna, datos bibliográficos de la obra. Ahora, ustedes conocen el famoso libro Harry Potter, películas o libros, los han leído. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de una reseña, ¿sale? De una reseña que habla sobre Harry Potter y la piedra filosofal, ¿vale? Yo estoy segura que la mayoría de ustedes han visto la película o leído el libro si es que son fans. Bueno, esta es una reseña y véanla bien porque esto es el ejemplo de lo que ustedes van a realizar al final del libro que ya leyeron. Si se dan cuenta, aquí tenemos las partes de una reseña. Hasta arriba tenemos el encabezado, título y datos bibliográficos, ¿sale? Tenemos el título del libro y en datos bibliográficos tenemos quién lo escribió, qué editorial, qué lugar, año y qué páginas tiene el libro, ¿sale? Estos son los datos que vamos a poner únicamente. No vamos a hablar sobre la vida del autor, no vamos a decir dónde estudió, cuándo murió, con quién se casó, ¿vale? Estos son los únicos datos que vamos a colocar. Después tenemos la exposición general, que es lo que veíamos anteriormente. La exposición que habla sobre el contenido del libro. Entonces, en esta parte está aquí, ¿ok? Aquí nos da detalles sobre el libro, de qué trata la historia, qué género narrativo es incluso, ¿sale? En esta. Después tenemos la crítica. Ahora sí ya ustedes van a criticar si es que les gustó, no les gustó, si está bien redactado, si no. Por ejemplo, aquí dicen crítica. Las personalidades están más caricaturizadas que en el resto de los libros de la saga. Y al menos yo en esta relectura he notado que Rowling tenía muy claro hacia dónde quería encaminar la saga, pero no del todo cómo desarrollarla. Esto no significa que me haya parecido torpe o que las reacciones de los personajes se contradigan con los sucesos de los siguientes libros, sino que me ha dejado una sensación distinta. Sentí el libro mucho más fresco de como lo recordaba, más único y atrajo a mí sensaciones muy positivas. Esta es su crítica. Entonces aquí ustedes van a escribir si les gustó, no les gustó y por qué van a dar aspectos. Tal vez no les gustó la trama, tal vez el desenlace no les pareció correcto, sentían que merecía otro desenlace ese libro, ¿no? Y finalmente su conclusión, que nos dice, lo considero una novela imprescindible para los que sean fans del género, pues es una perfecta introducción a esta sociedad mágica y una lectura muy amena, que deja con ganas de más y que a pesar de ser el libro más infantil de los 7, contiene infinidad de valores y con él los niños no solo aprenderán a girar su balita y realizar diversos conjuros, aprenderán a soñar pero sin olvidar de vivir, ¿vale? Entonces si se dan cuenta,
dio su conclusión de que sí lo recomienda. ¿Por qué? Porque además da valores, porque invita a la imaginación, a la creatividad, y a que aquellos niños que los lean van a obtener esa gratificación de que aprenderán a soñar, pero también a vivir, ¿no? La concluye con una frase. ¿Vale? Entonces, ahora, ya que la vimos, ya que observamos las partes, vamos a responder las preguntas de la sección para el análisis que tenemos aquí. ¿Sale? En la libreta, por favor. Y nos pasamos a la siguiente página. ¿Sí? A la página 174. En esta tenemos otra siguiente reseña, ¿vale? Que se llama Las neuronas encantadas. ¿Vale? ¿Ya vieron? ¿Ya se dieron cuenta? Esta es otra reseña. La anterior fue de Harry Potter, esta es otra. Y tenemos una sección. Vamos a responder. La reseña tiene las mismas partes que la anterior. Tiene título, tiene datos biográficos, tiene exposición, tiene crítica y tiene conclusión. Van a identificar a ustedes las partes de la reseña aquí. La misma. Las partes que tenemos en esta página, que ya tenemos como guía, las van a buscar y las van a ubicar aquí. Ahora. Título, encabezado de la reseña de color azul. ¿Vale? Exposición de la obra comentada de color naranja, crítica de color verde y conclusión de color rojo, ¿sale? Las van a subrayar de acuerdo al color que ustedes identifiquen. Ahora, ¿qué datos de la obra que se comentan se proporcionan? ¿Vale? Van a responder, ¿en qué parte de la reseña se ofrece una explicación? Obviamente tendría que ser en la parte 3, que es exposición de la obra comentada. Ustedes me van a indicar en dónde se hace una descripción. Recuerden que una explicación explica el concepto y ¿qué es? ¿Sale? Una explicación nos responde al qué es y una descripción cómo es. Entonces ustedes van a identificar aquí en dónde se lleva a cabo una explicación y en dónde se lleva a cabo aquí una descripción. Y finalmente, ¿dónde se ofrece la opinión del reseñador? ¿Vale? Van a ustedes a identificarla y qué expresiones te permiten identificarla. ¿Cómo se dan cuenta que es una expresión del reseñador? ¿Por qué? Porque por lo regular se habla en primera persona. ¿Y en qué parte se recomienda leer la obra? Entonces, si esto cumple con las 4 partes de la reseña, esa respuesta debería ser en la conclusión. Pero ustedes me van a indicar. ¿Ok? Y hasta este momento vamos a trabajar hasta ahí, ¿vale? Y vamos a concluir ya la tablita naranja de esta página, que nos dice que van a indicar qué semejanzas y qué diferencias hay entre las dos reseñas que tenemos aquí. Esto en la tablita naranja, ¿sale? Entonces, en la reseña partes, ambas tienen un título llamativo. Ambas reseñas tienen un título llamativo, ambas tienen datos bibliográficos del autor. Eso es lo que vamos a colocar ahí. Exponen cómo es y ofrecen una opinión crítica y una conclusión, ¿sale? ¿Por qué? Porque ambas cumplen con las 4 partes de la crónica. Y en la número 2, ¿qué son los recursos discursivos, descripción, narración y explicación? ¿Sale? ¿En qué parte cuentan con esos recursos? Si es que lo cuentan, los narran, los palomean, ¿sale? Si cuentan con recursos descriptivos o explicativos, ¿vale? Les ponemos palomita aquí. ¿Ok? Y con eso concluimos nuestras actividades de hoy, chicos. Eso sería lo único. Y de tarea van a realizar un mapa conceptual de las características de la reseña, ¿vale? Es esta tablita, la van a desarrollar en la libreta. La copian ya sea en misma tabla o en mapa conceptual, ¿vale? Y realizan la actividad del cuaderno de evidencias, página 39 y 40, que es en base a la reseña, ¿sale? Por favor. Entonces, tarea, esta tablita, ya sea que la copien o que lo hagan en mapa conceptual, y cuaderno de evidencias, página 39 y página 40. Y con eso concluimos nuestra clase del día de hoy, chicos. Muchas gracias por escucharme, gracias por estar participando y por enviarme todos sus trabajos. Eso es muy bueno porque ustedes me indica que ustedes la están haciendo. Yo sé que no es el mismo aprendizaje. Yo sé que ustedes han de tener bastantes dudas y que han de decir que pues no entienden de la misma forma cuando estamos en el salón. Pero hay que echarle ganas, chicos. Esto es un cambio, hay que afrontarlo de la mejor manera.
manera y recuerden que todo sacrificio tiene un beneficio y pronto ustedes lo van a ver reflejado en su boleta con unas calificaciones muy buenas. Aprovechen que ustedes tienen acceso a internet, a su teléfono móvil, algunos a computadora, aprovechen eso y agradezcanlo también, porque no todos, créanme que ahorita en esta situación hay muchísimos jóvenes de su misma edad de ustedes que no tienen los recursos con los que ustedes cuentan. Entonces siéntanse dichosos, afortunados, aprovechenlos y hagan las actividades conforme se les indican. Cualquier duda o comentario me pueden enviar un mensaje sin ningún problema y yo los estaré apoyando en todo, ¿sale? Cuídense mucho, chicos. Nos vemos pronto y pues a descansar y disfruten este fin de semanita. Gracias, adiós.